Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica. Paz y bien, mis queridos hermanos. Los santos fueron y son las personas más felices porque conocieron a Dios de una manera más íntima y entendieron muy bien la misión y el propósito de sus vidas, esa misión para la que hemos sido creados. El 12 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Pilar. La tradición de la Virgen del Pilar se remota a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que el apóstol Santiago, el mayor, había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena, España, lugar donde fundó la primera diócesis española. Predicando desde entonces por diversos territorios del país, los documentos dicen textualmente que el apóstol Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza. En las riberas del Ebro, allí predicó el apóstol Santiago muchos días y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, el apóstol Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó allí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, y antes de que estuviese terminada la iglesia, el apóstol Santiago ordenó que prevístero a uno de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar. Antes de regresarse a Judea, esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde esas épocas tan remotas, que la santa sede permitió
el establecimiento del oficio del pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. Y en el año 1438 se escribió un libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando el Católico dijo: creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicada a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. Tres grandes rasgos peculiares que caracterizan a Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. La segunda la constituye la columna o pilar que la misma Señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla que, de hecho, sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y la tercera es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea, Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de España. La Basílica del Pilar en Zaragoza constituye en la actualidad uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y recibe continuas peregrinaciones. Ante la Virgen han orado gentes de todas las razas, desde las más humildes hasta los reyes, gobernantes más poderosos e incluso pontífices. El grandioso templo neoclásico se levanta sobre el lugar de la aparición, conservándose la columna de piedra que la Virgen dejó como testimonio, un pilar que simboliza la idea de solidez del edificio iglesia, el conducto que une el cielo y la tierra, a María como puerta de la salvación. El día 12 de octubre de 1492 fue precisamente cuando las tres carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre los pueblos del viejo y nuevo continente. Su fiesta se celebra con gran fasto en todas las naciones de habla hispana, especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde miles de personas venidas de todo el mundo realizan una multitudinaria ofrenda floral a la Virgen.
También el 12 de octubre celebramos a Nuestra Señora Aparecida. La historia cuenta que en el año 1717, el gobernador de Sao Paulo y Minas Gerais, don Pedro de Almeida y Portugal, conde de Azamur, pasó por la vía de Guarantinquetá, camino Vía Rica. Por tal motivo, los pobladores del lugar, queriendo agasajar al invitado, solicitaron a 3 pescadores una provisión de peces. Estos hombres se encontraban en el río Paraíba, arrojando sus redes en el agua, cuando de repente, al levantar una de ellas, encontraron una figura rota de terracota de la Virgen de la Concepción, de tan solo 36 centímetros. Primero hallaron el cuerpo y al arrojar otra vez la red, lograron ubicar la cabeza. Luego del suceso, la pesca, que hasta ese momento había sido escasa, fue tan abundante que tuvieron que volver a la costa por el peso que tenían sus pequeñas embarcaciones. Uno de los pescadores llevó la imagen a su casa y le realizó un pequeño altar. Años después crearon un oratorio, lugar que era visitado por todos los lugareños. Y el 5 de mayo de 1743 se comenzó a construir un templo que se inauguró el 26 de julio en 1745, venerando a la Virgen bajo la invocación de Nuestra Señora Aparecida. El pueblo de Nuestra Señora Aparecida se encuentra a unos cuantos kilómetros de Guarantinquetá, vía del estado de Sao Paulo. Se ignora completamente cómo es que la imagen fue a parar al río, pero sí se conoce su autor, un monje de Sao Paulo llamado Fray Agostino de Jesús, quien la moldeó en el año 1650. La Virgen es de color moreno y está vestida con un manto grueso bordado. Sus manos se ubican en el pecho en posición de oración. Fue coronada solemnemente en 1904 por don José de Camargo Barros, obispo de Sao Paulo. El 16 de julio de 1930, Pío XI la declaró a Nuestra Señora Aparecida patrona de Brasil, y el día 4 de julio de 1980 el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de basílica. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue el Santo de hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.